consagramos nuestra vida al Espíritu Santo. Es la soberanía del Espíritu Santo que hoy ministra. Él ha venido siempre ejecutando la palabra que un día a la vez nos instruye para que podamos tener crecimiento en el Espíritu. Oramos por las naciones, abrazándolos hoy en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pido al Espíritu Santo que sople vida. Todo aquel que necesite sanidad, libertad, que esté vacío, que le falte amor, cualquier esencia de la cual el Dios Todopoderoso nos ha dado, que sea el Espíritu Santo llenando ese vacío, esa necesidad. Hoy consagramos nuestra vida al Espíritu Santo, pedimos que sea Él instruyendo este servicio. Cuando entregamos todo a Él, Él hace todo lo posible para que tú y yo crezcamos en la palabra viva y eficaz. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por la presencia del Espíritu Santo que hoy en medio de nosotros está. Bendecimos las naciones, bendecimos nuestros hermanos, hermanas en Cristo, que vienen de los 4 puntos cardinales. Tenemos ese privilegio a través del Espíritu Santo de enviar, de avivar el fuego del Espíritu de Dios, su palabra, que va y viene con testimonios que Él es, que Él fluye, que Él está en nosotros. Gloria a Dios por su palabra. Damos continuidad a nuestro estudio bíblico. Aprender de su palabra es maravilloso. Creemos que es el Espíritu Santo, así como dice su palabra, que toda palabra que sale de la boca de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Hoy Él pone el denuedo en mi boca. Hoy vamos a instruirnos en esta noche maravillosa, una noche de gran bendición. Creemos que cada palabra que ha venido a nosotros y que Dios nos permite discernir a través del conocimiento y la ayuda del Espíritu Santo. Recordamos que Él es en nosotros, que somos templo del Dios viviente. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, así como dice 1 Corintios 6:19, gloria a Dios. Juan 14:26, Él está aquí. Dale la bienvenida, abrázalo, llénate de paz, de gozo, llénate de amor, porque la palabra es amor y hoy fluye a través de mi boca el amor de cada palabra, del conocimiento de las Escrituras, según los mandamientos de Dios hacia nosotros. Estaba en camino para el servicio y sentí que el Espíritu del Señor me dijo: profeta, no hay nada que deban hacer ustedes, todo está hecho. Él ha venido instruyendo nuestra vida. ¿Por qué no somos bendecidos? ¿Por qué no recibimos bendición? ¿Por qué estamos atravesando tanta dificultad? Y es porque hemos desobedecido la palabra del Señor. Justamente hoy trataremos el capítulo 29 del libro de Génesis, donde nosotros podemos ver las consecuencias por causa de la desobediencia a la palabra de Dios. Esto no era solo en nuestros antepasados, sino que es vigente porque tú y yo somos hijos de Dios y su palabra sobre nuestra vida es profética. Quiere decir que la palabra profética es ahora, es vigente, está viva, tiene poder. Es Dios que nos habla hoy. Dios ha venido hablando a la iglesia de Cristo sobre las naciones. Él ha venido trayendo revelación para que tú y yo podamos escapar de las consecuencias, del lazo del cazador, así como dice su palabra en Salmo 91. Es por esto que el estudio bíblico nos hace entender y poder posesionarnos aún en el campo de batalla que vivimos un día a la vez, porque vivimos todos
tenemos enfrentamientos con situaciones día a día, pero esto lo podemos sobrellevar cuando nosotros sometemos, sujetamos y obedecemos nuestra vida al Señor, la sujetamos al Señor y obedecemos su palabra. Él nos envió el Espíritu Santo, que si el Espíritu del Señor no te guía, ¿quién podría guiarte? ¿Quién podría aconsejarte mejor que esa comunión que tenemos un día a día con el Espíritu de Dios? Cuando venimos a predicar el Evangelio, a instruir las naciones, ¿a quién buscamos inmediatamente? ¿Quién se puede acomodar para poner el denuedo en nuestra boca si no es más que el Espíritu de Dios? Dice que no nos afanemos de lo que vamos a decir en los servicios, porque tan cierto como que vive el Señor, que el Espíritu Santo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, Él pondrá las palabras adecuadas en mi boca en esta noche. Así que viva es tu palabra en mi boca. Fluye de mi interior ríos de agua viva. Y esto llega a vosotros, para que vosotros también seáis edificados a través del poder del Espíritu Santo, el conocimiento, la autoridad. Él nos enseña todas las cosas y nos recuerda hoy lo que debemos decir, participar y compartir en medio de la iglesia de Cristo. Damos la bienvenida a todos cuantos hoy estén en vivo y en directo, y aquellos que se conectarán después. Tenemos tanta audiencia, gloria a Dios. Creemos que el Señor está en medio de nosotros. Dice entonces la palabra del Señor, Génesis capítulo 29, dice: Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Pero este no era el propósito de Jacob. Jacob puso sus ojos en Raquel, pero vamos a ver cómo hay engaño. Eso se llama como ocultismo. Esos dardos de fuego que se van ocultando, pero que van moviéndose, que van creciendo, que van tomando fortaleza. Esos son esos pensamientos que nosotros dejamos coger fuerza y que no dominamos. Hay pensamientos que vienen y que tenemos que derribarlos inmediatamente, no dejar que cobren fuerza, porque mira las consecuencias que nos traen esos pensamientos que muchas veces consentimos una y otra vez a través de nuestra mente. Recuerden, hermanos y hermanas, que tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos? Porque yo tengo la mente de Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Así dice Jehová, Dios de Israel. Habla el Señor hoy a tu vida, habla a mi vida, ministra nuestra vida. Gloria a Dios, porque su voz es dulce, agradable, su voz nos envuelve, nos abraza y nos consuela. Solo saber que Él está en medio de nosotros. Esto es un aliento, es una fuerza que no hallamos en nuestras fuerzas, en nuestra vida. Es en el Espíritu de Dios, es en su palabra, es en medio de nosotros, de la comunidad. Yo me fortalezco en medio de vosotros, porque sé que el Espíritu Santo se mueve a través de todos nosotros. Por esto amamos los servicios, amamos estos encuentros, aunque no podemos abrazarnos, pero yo os abrazo en el Espíritu de Dios y confieso que amamos esos momentos, estar con vosotros, ver que están conectados, que son hijos obedientes, que son hijos de Dios, que se han alineado conforme a la obediencia de su palabra. No tenemos que recordarles, sino que el Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros, Él os recuerda que debemos estudiar su palabra para poder entender. Dice la palabra, así dice el Señor: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo
abrevaban los ganados y habían una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían a la piedra sobre la boca del pozo a su lugar y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Gloria a Dios. Era en el camino que había Jacob tomado por la orden de Rebeca, su madre, cuando tomó Jacob la bendición de Esaú, y él tuvo que huir para poder salvar su vida, porque a causa de la ira de Esaú, él tenía que huir. Era el propósito de Dios. Creo que Dios no permite nada sobre la faz de la tierra sin que su propósito se esté moviendo en medio de nosotros, pero es necesario que nosotros operemos con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda a discernir el por qué y el para qué, por qué los tiempos, por qué esta consecuencia, por qué el proceso, por qué lo que estamos viviendo. Muchos en las naciones hoy por hoy, su pregunta es: ¿por qué a mí? Pero el Espíritu de Dios que opera en nosotros y que Él conoce el propósito que tiene Dios para tu vida, para mi vida, Él nos puede dar una respuesta precisa. Es Él que conoce el propósito de Dios, el por qué estamos pasados por el fuego, por el proceso, por cualquier dificultad. Aunque tenemos memoria que tú y yo somos partícipes de las prisiones de Cristo Jesús, pues Él vivió una situación amarga de humillación, de vitupero y de toda aflicción que podía caer sobre él, tanto que fue llevado a la cruz del Calvario, latigado, aún echaron suerte sobre sus vestidos. Y nosotros, dice la palabra del apóstol Pablo, nos deja muy claro que nosotros somos partícipes de las prisiones de Cristo. O sea, no solo hay gozo. Debemos tener en cuenta que cuando nosotros hemos decidido servir al Señor, ser fiel con Él, perseguir su palabra día a día, nosotros no solo recibiremos favor, gozo y bendición, sino que también tenemos persecuciones, tenemos aflicción, somos partícipes de la parte que el Señor tomó en la cruz del Calvario antes de la crucifixión. Él recibió demasiado desprecio, rechazo. Entonces, cuando nos sentimos abrumados, rechazados, vemos que no hay salida, tenemos que hacer memoria que somos hijos de Dios y que estamos atravesando dificultades, pero que en Él sí, en Él amén, Él nos da el poder, la fuerza para que podamos sustentarnos. Esto pasó en la vida de Jacob cuando tuvo que atravesar el desierto. Hemos venido hablando de estas travesías de Jacob hasta que llegó a la casa de Labán, y ahí comenzó otro desafío que lleva fatiga, que lleva años de trabajo sin recibir salario, estando ahí amando de Labán, el hermano de Rebeca. Ahora entendemos que no todo lo que nosotros tenemos en expectativa cuando convertimos, cuando decidimos, cuando nos arrepentimos y decidimos seguir al Señor Jesucristo, no todo viene florecido, sino que también vienen espinas de vez en cuando. Tenemos que estar sabiamente viviendo. No vaya a ser que cualquier espina que se presente en tu vida, dificultad o momentos dificultosos, te separen del gran propósito que Dios tiene para nosotros. Es ahí el secreto que tenemos de nuestra confianza en el Señor, y por esto
hay una buena noticia y es que Dios nos envió el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que seamos consolados, fortalecidos, animados, unánimes unos a otros y podamos permanecer firmes creyendo que vale la pena ser partícipe de las prisiones de Cristo. Esto es pasajero para el galardón, la reserva, la morada que tenemos en Cristo Jesús en la nueva Jerusalén que está escrita en el libro del Apocalipsis. Ya hemos pasado en este estudio bíblico, gloria a Dios. Ahora, vamos a adelantar este estudio bíblico a ver qué pasó con Jacob. Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, está bien. Y ellos dijeron, bien. Y he aquí, Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevamos las ovejas. Era el trabajo de los pastores. ¿Qué es un pastor? Un pastor es aquel que cuida el rebaño de Dios. Esto es profético en la palabra de Dios. Es verdad que los pastores, como el rey David era pastor de ovejas, nosotros somos pastores que cuidamos las almas de Dios. Vosotros sois el rebaño de Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí en el púlpito, gloria a Dios. A Él sea toda la gloria. Y estamos cuidando un día a la vez de que ustedes aprendan, de que permanezcan, de que estén firmes, de que puedan atravesar esas dificultades en la fortaleza que nos da el Espíritu Santo. A Él preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué soy Él? ¿Por qué y el para qué? Pero a Él sea toda la gloria. Más cuando venga la aflicción, levántate para adorar y verás la gloria de Dios de manera sobrenatural suceder sobre tu situación. No te quedes desanimado, no entristezcáis vuestros corazones, porque he aquí que cuando nos levantamos y levantamos adoración, Él viene para socorrernos, Él viene para decirnos qué hacer en el momento y darnos la salida que tanto anhelamos y que Él solo nos puede mostrar ese camino, esa salida. Pues Él guió a Jacob y ya estaba cerca, porque estos varones pastores que se acercaron y a los cuales Jacob les preguntó si conocían a Labán y ellos respondieron sí. Ya esto era una señal, había un aliento que estaba cerca del propósito. Pero lo que Jacob no lograba entender era cuánto tiempo tenía que pasar de proceso en su vida para obtener el matrimonio o tal vez su familia. Porque dice la palabra del Señor que el que haya esposa haya el bien. Pero lo que él no logró entender, que no le fue revelado por el Espíritu, sino hasta que vivió ese proceso. Muchas veces queremos que el Espíritu nos revele algo que aún no es el tiempo de su anuncio, de su alumbramiento y de la revelación. Debemos esperar en Él. Cuando esperamos en Él, obtenemos la respuesta. Y tenemos que vivir el día a día para poder entender el propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios en la vida? No era fácil. Porque de igual manera Jacob tomó la bendición de Saúl, aunque él la procuró con tanta pasión. Pero había hecho algo que más adelante vamos a ver que por causa de todo lo que hizo, de las experiencias y de toda la forma en la que Jacob obró, Dios
tenía que venir para cambiar su nombre. ¿Por qué Dios le cambió el nombre a Jacob? Porque eso lo veremos más adelante. El por qué Dios cambió el nombre de Jacob y ya no se llamará Jacob, sino Israel. Ese es el nombre de este varón con promesa. ¿Por qué él tuvo que cambiar el nombre? Por toda la trayectoria. Muchas veces tenemos que mudarnos de casa, cambiarnos hasta el nombre. Cuando Dios quiere hacer algo, con nosotros Él lo hace. Sentimos en el Espíritu hacer traslado de vivienda, cambiarnos el nombre, volver a empezar. Yo no sé, el Espíritu de Dios es algo preciso. Pues Él es el que nos guía, nos enseña, Él es el que conoce el propósito. Y siento en mi espíritu decirle a las naciones que hay tanta gente en el lugar equivocado. Hay tanta gente que no ha consultado y no ha operado unánime con el Espíritu Santo, y por esta causa están en el lugar equivocado, con la esposa y el esposo equivocado, y están viviendo situaciones complejas, complicadas a causa de que han operado solos. Espíritu Santo, voy a casarme. Hoy envié un pequeño anuncio que vino así y se volvió viral en un momento, porque era algo como que el mundo necesitaba saber cómo poder obtener la esposa o el esposo correcto, del mismo sentir y no en yugo desigual. Gloria a Dios, proseguimos. Mientras aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacobo vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Gloria a Dios. Vio el amor por el cual trabajó 10 años. Y hoy le pedimos al Espíritu de Dios que nos ayude a encontrar el amor correcto. Pero nunca viene el gozo sin las espinas. Porque siempre es la expectativa que el mundo tiene, que si servimos a Dios, todo es bendición, gozo, alegría. No, pues las Escrituras nos certifican que a causa de que nosotros somos partícipes de la eternidad, del amor, la cobertura del Padre y del Espíritu Santo también, somos partícipes de las prisiones de Cristo. Pero esto nos hace fuertes, sí, porque es el Espíritu de Dios que fortalece nuestro ser. No nos debilitamos porque el Espíritu trabaja, opera con nosotros. Él es en nosotros. Somos templo del Dios viviente. Somos templo de su Santo Espíritu. Él nos fue enviado para consolarnos cuando estamos afligidos, cuando las cosas no salen en el momento preciso, cuando tenemos que preguntar. ¿A quién vamos a preguntar si no es al Espíritu Santo? ¿Por qué Jacob lloró? Porque sintió el gozo, la cercanía, vio a alguien de la familia de su madre y alzó sus ojos y lloró, besó a Raquel. Y nos preguntamos si acaba de verla. ¿Por qué Jacob sintió alegría y gozo? Porque la familia es lo que trae, es lo que siembra, es lo que abraza, es lo que arropa el calor de la familia. Es haber atravesado todo el desierto con tanta frialdad, con tanto desierto, y llegar a encontrar una mujer hermosa que era pastora del rebaño de Labán. La palabra pastores son aquellos que simbolizan el trabajo que hacemos hoy para el Señor. Entonces, oímos sobre las naciones que no habían y que no hay mujeres pastoras, pero aquí la palabra nos dice que la pastora era Raquel.
del rebaño de Labán, su padre. Y los pastores a los cuales Jacob les preguntó que si conocían a Labán, ellos eran los pastores del alrededor de la finca o del lugar donde estaba Labán. Ahora entendemos que hay tanta controversia a causa de la falta de conocimiento de la palabra, porque aquí vemos que hay pastores y también pastoras, pero las redes nos anuncian que las pastoras no existen, que Dios les dio el don a los hombres, pero cuando los hombres no hablan, tenemos que hablar nosotras, las mujeres. Muchas veces nosotras somos más precisas para llevar el mensaje y somos tan dispuestas en todo momento. Hay tiempos donde el mundo se está equivocando de continuo por falta de entendimiento y conocimiento de su palabra. Por eso dice la palabra que nosotros no tenemos nada que hacer. El Señor lo dejó por escrito todo, pero las naciones no quieren pagar el precio de estudiar, de dimensionar en las escrituras para que no se equivoquen, para que no estén errando en la palabra de Dios. Ahora entendemos que hay pastores y también hay pastoras que pastoreaban como David. ¿Y de dónde vino la palabra pastores? Del trabajo de pastorear el rebaño. Proféticamente, ¿qué hacían los pastores? Cuidar, llevar, dar de comer a las ovejas, ayudarlas, si se empeñaban, salvarlas. Es lo que hacemos nosotros con el pueblo de Dios. Por esto, profético, la palabra pastores, porque es por los siglos y de los siglos. Esto proviene de la palabra de Dios, que hay pastores, pero también pastoras, porque no solo Dios habla en la palabra de Raquel. Si estudiamos de continuo su palabra, le pedimos revelación al Espíritu Santo, ¿por qué el mundo vive en tanta controversia y desacuerdo de que haya ministerios, que Dios nos haya puesto en el ministerio, ministerios proféticos, ministerios de pastorado, de todo? Creo que cuando el Señor se refiere bíblicamente al hombre, no se está refiriendo solo al hombre masculino, sino que es palabra bíblica para el hombre y la mujer, niños, abuelos, o sea. Y dice la palabra, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él comió. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío, carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Gloria a Dios. Aún Jacob estaba ajeno del propósito y del proceso que iba a tener que atravesar. Pero cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, Él nos da la fortaleza aún para atravesar los momentos de dificultad y largos años de proceso y de espera para ver cumplir el propósito y las promesas que Dios ha hablado para nosotros. No sé si ustedes bíblicamente han visto que Dios no opera en el tiempo y en el reloj humano, sino en el kairos eterno. Y los tiempos de Dios pueden tardar 25 años para dar cumplimiento a una profecía, una promesa. Y nosotros hoy por hoy queremos todo ya. Es inmediato y no esperamos ni siquiera un año. Porque si esperamos un año ya hemos salido de la iglesia, hemos
olvidado que Dios prometió a nosotros bendecirnos, sanarnos, darnos libertad, poseer tierras que Dios ha hablado para nosotros, ir a las naciones. Dios ha hablado tanto hacia nuestra vida que somos nosotros los que nos hemos separado de las promesas de Dios, porque lo que Dios habló, así será mi palabra que sale de mi boca. Puede tardar 10, 20 años, pero lo que Dios ha hablado a tu vida, Él lo va a cumplir, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. También su palabra nos enseña. Y dice también su palabra que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos. Así que nosotros solo debemos obedecer su palabra, vivir un día a la vez y esperar en Él, porque en Él sí se cumplen las promesas y en Él, amén, para el recibimiento de tu bendición, de tu milagro, de la promesa que Dios anunció por boca de cualquier instrumento que Él quiso hablar. Dice la palabra gloria a Dios. Es tremendo porque es una vida, es un ejemplo que nos ayuda a permanecer fieles, firmes, reteniendo lo que Él nos permite conocer, recibir un día a la vez. Sea bueno o no sea tan bueno, pero tú debes dar gracias a Dios por lo que tienes, por la parte que el Señor te ha permitido tomar. Porque todo lo que está a su alcance y lo que hoy tú dices que es tuyo, en verdad no es tuyo. No tenemos sino el Espíritu Santo, es nuestra heredad. Todo lo que poseemos es del Señor. Él nos ha equipado como hijos y por esto debemos ser agradecidos, dar gracias y permanecer firmes cuando nos toque atravesar los desiertos como Jacob le ha venido sucediendo en esta palabra que estamos retomando. Entonces dijo Labán a Jacob: ¿por qué ser tú mi hermano me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, y el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Ahí viene el fruto del trabajo por el gran amor de su vida. Fue la que él vio y por la que alzó sus ojos y lloró, porque sé que el profundo del corazón estaba preparada ella para él. Era el propósito de Dios. Y no era de conocerse en casa de Labán, sino en el pozo, siendo ella pastora del rebaño de Labán. Era en este lugar. Vemos que el propósito de Dios es perfecto. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Yo te serviré 7 años. O sea, Labán le dijo: no porque seas mi hermano, vas a trabajar de balde para mí. Dime cuál es tu salario. Pero como el varón había puesto los ojos en la pastora Raquel, que pastoreaba, era pastora, ella era quien cuidaba el rebaño de la casa de su padre, él se enamoró y él dijo: mi salario es que me des a tu hija menor y yo trabajaré 7 años por ella. Nada lo logramos sin un costo, todo tiene un precio. Pero hoy por hoy, todo lo queremos tomar sin pagar el precio. Queremos la bendición, queremos tener esposo, esposa rápidamente, como el aire. Va y viene y ya nos casamos, nos fuimos a vivir y por esta causa hemos profanado el diseño del Dios único, que es su palabra. Porque cuando desobedecemos y vivimos en el concubinato y no hemos obedecido y sometido nuestra vida al Señor,
nosotros hemos profanado la palabra de Dios y por causa de profanar su palabra hemos traído todo este mal que hoy estamos afrontando, divorcios, eh, hijos de familias disfuncionales, muertes, porque ya el hombre mata la compañera mata el compañero, porque se han metido a hacer lo que Dios no les mandó a hacer. Le preguntaron a Dios, ¿es esto lo que el Señor tiene para mí? Consultaron a Dios, pidieron revelación, dirección al Espíritu Santo. No, hoy por hoy le piden a su corazón que haya química, que haya ese filtro entre lo que se está viviendo. Y no importa si vamos en desacuerdo con Dios, pero con tal que nosotros tengamos la pasión al fuego rojo, estamos en contravía, en contienda con Dios. Eso nos basta. Por esta causa viene todo el mal en el final de toda relación en yugo desigual. No podemos esperar vivir en gozo, en paz, si no sometemos nuestra vida a Dios. Y ahora, para todas las parejas que se han unido en el concubinato y que unos se han logrado casar y otros siguen en concubinato, yo os ministro y llevo en exhortación de que se sometan hoy a vivir en obediencia a la palabra de Dios, que busquen arrepentirse, busquen casarse, busquen arreglar esa situación que tienen y que están viviendo por toda consecuencia matrimonial. Ha venido porque hemos profanado ciertas palabras que están escritas a través de la palabra de Dios para guía matrimonial. Cómo vivir un matrimonio, cómo ser una familia que agrade a Dios. Esto está escrito. Y por esta causa vivimos ciertos desaires, inciertas consecuencias por causa de profanar, desobedecer y hacer como nosotros hemos querido hacer. Raquel dijo, yo te serviré. Entonces, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán respondió, mejor es que te dé mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Era tanto el amor que 7 años le parecieron como si fueran 7 días, como si fuesen pocos días, porque el amor sobrepasa toda frontera, toda amargura, situación. Cuando hay amor verdaderamente, nosotros podemos atravesar desiertos, porque la comprensión, el gozo, la esperanza, ese amor que sobrepasa todo entendimiento, pues es el mayor mandamiento que Dios nos manda, que conservemos unos a otros, pues él amaba a Raquel. Y de solo pensar el día del cumplimiento de sus 7 años y hacer a Raquel su esposa, él le pareció que fue poco tiempo por el cual sirvió a Labán. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Él hizo banquete para que Jacob se casara con Raquel. Pero en estas tradiciones, las mujeres se vestían y se ponían un velo que tapaba todo su rostro. Se vestían de novias y el velo tapaba todo su rostro, puesto que el varón no podía ver verdaderamente su rostro hasta
que fuesen al lugar para consumar ese matrimonio. Y Labán, como en ese tiempo profético, la tradición era que primero se casaba la mayor y luego la menor. No podía él darle a Raquel, pero él engañó, de una y otra manera le engañó a Jacob. Por esto se llama el engaño, porque hubo engaño. Él creyó que se había casado con Raquel y en verdad Labán vistió, puso el velo a Lea, y Lea fue quien durmió esa noche que él consumó el matrimonio, porque un matrimonio sin ser consumado no tiene validez, pero y ya no podía hacer nada, porque al otro día se dio por enterado que no era Raquel, sino Lea. Yo imagino el desagrado, la desilusión de Jacob, pero también estaba viviendo consecuencias porque él hizo esto con Esaú y con Isaac. Por eso decimos que todo lo que hagamos en nuestra vida tiene un precio y hay que pagar. Es lo que la humanidad, el mundo, estas nuevas generaciones creen que hoy hacemos aquí y ya pasó. Todo en la vida tiene un precio y hay que pagarlo aquí, porque él engañó a Isaac. Hizo tanto por procurar tomar la bendición de Isaac, que le pertenecía a Esaú, pero Esaú también la había menospreciado. Pero él engañó a su padre que no podía ver. Todo esto recurre a que él también ya pagó el primer precio, que trabajó 7 años por la que no amaba. Era tanto el amor que él sentía por Raquel que le pareció que 7 años eran pocos días. Y ahora, y dio Labán su sierva Zilpa. Vamos aquí un poco más atrás. Labán, dame a mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y sucedió que en la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? Ya Jacob fue a reclamar a Labán: no te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Le dijo: quédate con Lea una semana y luego te doy a Raquel, pero esto no lo hizo tampoco. Jacob tuvo que esperar otros 7 años, trabajar 7 años más por Raquel. O sea, en total trabajó 14 años para tener 2 mujeres, porque Lea era la mayor y Raquel, de la cual Jacob se enamoró, la menor. ¿Cuál era el propósito? Nosotros queremos saber ahora el propósito, pero esto es un día a la vez. El propósito de Dios lo descubrimos cuando nosotros nos dimensionamos para venir a los estudios bíblicos y poder palparnos del propósito de cómo Dios permite ciertas cosas y el por qué y el para qué. Y esto podemos poner nuestra vida también como ejemplo. ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Vemos ahí atrás también, necesitamos ver la trayectoria que hemos tenido delante de la presencia del Señor, porque hemos hecho cosas o tal vez hemos permitido ciertas situaciones que no han agradado el 100% al Señor.
Y el hecho que tengamos vida y que sigamos adelante no quiere decir que hemos agradado a Dios. Porque para que nosotros podamos agradar a Dios, debemos primero estudiar su palabra y obedecerla. Es todo lo que tú y yo debemos hacer. Y para obedecer la palabra debemos congregarnos, estudiar, oír la palabra, ir a las escrituras, escribir, permanecer, hacer, ejecutar. Ya no voy a suscribir la palabra porque escrita está. Y la palabra como está escrita, así la debemos hacer. Debemos cumplir su palabra. No es que la palabra de Dios es una parte y la otra la vamos acomodando de lado. Porque aquel que quite o añada, quiere decir que si tú obedeces una parte de la palabra de Dios y no toda como está escrita y en el orden de Dios, tú profanas y tú has quitado de la palabra de Dios. Cuando tú no obedeces la palabra de Dios, tú has quitado la palabra de Dios porque tú estás obedeciendo una parte y la otra la estás dejando de lado porque esa tal vez no te da lo que tú esperas o no cumple tus expectativas. Pero ¿quién ha dicho que la palabra de Dios viene para cumplir nuestras expectativas? La palabra de Dios viene para edificar el cuerpo de Cristo unánimemente. Por esto nos congregamos. Por esto Dios nos permite instruir el estudio bíblico una vez por semana. Gloria a Dios. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. 7 años más. Por Raquel. A veces no siempre lo que más amamos es lo que nos llena o nos hace felices. Y muchos hoy no aman la palabra de Dios, porque la palabra de Dios confronta, disciplina, exhorta, pero es lo que con el tiempo nos da paz y gozo a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, porque no hay mayor bendición que ver el gozo, la alegría, la bendición en los hijos. Los hijos de Jacob, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Oye bien, ¿para cuántos hoy se sienten menospreciados? Que ha venido consuelo, que ha venido palabra que vivifica tu vida, porque aún los menospreciados, Dios ama más los menospreciados que los amados. Aquellos que idolatramos, aquellos que es por los que nos fatigamos y tal vez nos desvelamos. Y tal vez haya alguno que no amemos tanto, que sea menospreciado, que sea rechazado. Ahí se ama más el Señor. Y dice así el Señor, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Raquel era estéril. Y Dios, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué? El corazón de Raquel era orgulloso, prepotente y menospreciaba a su hermano. Tanto que Labán tuvo que meter a Lea. Aún en esa condición ella tuvo que aceptar, porque era la autoridad de los padres en ese tiempo. Y Dios le dio bendición porque ella fue quien le dio hijos a Jacob. Raquel, la que amaba a Jacob, era estéril. Ahí vemos la bendición con aquellos que son rechazados, menospreciados, aquellos que tal vez no se sienten amados, pero Dios les ama. Dios quiere bendecirte, quiere que tú sepas que Él está contigo,
que aunque el mundo, la familia, los desprecie, los rechace, el Señor, con todo ese rechazo y desprecio, el Señor siempre los va a preferir y a bendecir. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y lo llamó su nombre Rubén, porque dijo a mi marido, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Levi. Lea aspiraba a que porque ella le daba hijos a Jacob, Jacob iba a dejar a Raquel y se iba a unir solamente a ella. Pero no era así porque había lazos de amor. Pero en el propósito Dios también quería enseñar a Raquel y mostrar su soberanía a Jacob. Es en el tiempo que Dios nos deja ver su soberanía, no es en el tiempo o en la manera que nosotros queremos que todo acontezca, que sea como nosotros hemos pensado, tal vez porque somos los más apetecidos, los más amados, los más privilegiados, porque somos los anfitriones. No. Dios tiene en cuenta aquellos que también son menospreciados, aquellos que no son tan amados. Pero Dios tiene un plan y un propósito. Y Él sabe lo que es bueno para nosotros en el momento, para enseñarnos, porque tal vez para Raquel no era bueno que ella fuese estéril en el momento, pero Él tenía una misión y una lección para ella. Porque he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Levi. Concibió otra vez y le dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Ahí paró Lea con procrear hijos para Jacob. Nosotros vemos que en el alineamiento de la palabra de Dios debemos ir en obediencia un día a la vez. Si nosotros queremos bendición, queremos menos proceso y más bendición. Procesos siempre van a ser y haber en medio de nuestra experiencia aquí en la tierra, es por causa de Cristo, porque somos partícipes de las prisiones de Cristo. Pero hay algo que debemos entender y es que la palabra de Dios es para obedecerla. Por causa de profanar la palabra de Dios, por causa de no tener dominio y conocimiento de la palabra de Dios para que nosotros podamos vivir un día a la vez. Estamos viviendo consecuencias más de las que tal vez Dios tenía para nosotros. Dios quiere enseñarnos, nos disciplina y nos exhorta, sí, pero Él quiere bendecirnos más que disciplinar. Pero por causa de que hemos profanado, hemos rechazado tal vez los estudios, no queremos entrar en las escrituras por esta causa, ha venido toda la aflicción que afrontamos un día a la vez. Un matrimonio sano, con hijos sanos, de bendición, que hayan prisiones en medio del matrimonio, siempre van a haber, pero un matrimonio que sea de gran bendición, de gran estima a los ojos de Dios, tiene que ser un matrimonio que tengan el mismo sentir, que vayan juntos en el acuerdo, que estén en la comunicación un día a la vez y que todo lo que se haga sea en acuerdo, en armonía, en paz, para que todo fluya conforme a la gracia y el favor de su palabra. Porque no es posible que Dios nos haya dado esposo y esposa y nosotros estemos tomando decisiones
sin consultar a nuestra pareja, sin poner delante de nuestra pareja nuestra situación que queremos emprender, oposición o decisión. Porque cuando tú no haces y no obedeces y no hay humildad y no hay armonía y no hay comunicación, ahí tú estás mostrando que eres arrogante, que has traído, tú mismo has traído o misma has traído división al matrimonio, y después esas pequeñas zorras se comen todo el sembrado y luego estamos diciendo, ¿por qué a mí? Pero ¿por qué no nos damos cuenta que hemos operado mal? Que no hemos sido flexibles, que no hemos sido humildes, que no hemos confiado en buscar, porque dice la palabra también que mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Entonces ahora vemos que por la gracia y el favor de nuestro Señor, que nos ha dejado el Evangelio, según las Escrituras, es ahí donde nosotros podemos tener una familia sana, tener una empresa, todo lo que proponemos delante del Señor, sea para agradarlo a Él y no sea para agradarnos a nosotros, porque cuando tú haces y vas y vienes para agradarte o agradar a los que te ven, te rodean, entonces dejamos de darle la gloria al Señor. Y hemos dejado de obedecer su palabra, porque su palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos conforme para la gloria de Dios. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Y qué es habitar al abrigo del Altísimo? Es morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué es el Omnipotente? Él es Dios que llena los cielos y la tierra. Y es que sometamos todo, toda dádiva, nuestra vida, nuestro matrimonio, todo lo que nos propongamos hacer para alegrar a Dios con nuestro trabajo, con nuestra familia, lo hagamos conforme para Dios. No obstante que estemos agradándonos a nosotros mismos, porque también participamos de ese gozo, pero cuando hemos alegrado, hemos hecho bien delante de nuestro Dios. No hay mayor gozo que hacer todo conforme para el Señor. Dice que tendremos largura de vida y en todas las cosas que hagamos Él nos bendecirá, nos prosperará por causa de que no hemos profanado la palabra más que la hemos obedecido, y Él se manifiesta en nosotros un día a la vez. Por lo tanto, esperamos que la palabra de Dios siga trayendo a nosotros fortaleza, enseñanza, sabiduría, para que en todo lo que hagamos, lo hagamos para agradar, alegrar, para que el gozo esté de continuo en nuestro corazón. Nosotros necesitamos someter nuestra vida un día a la vez al Señor. Tú quieres una familia, un matrimonio sano. Tú quieres saber cuál es la expectativa, cuál es la promesa y cuál es la bendición que Dios tiene para tus hijos en el matrimonio. Debes empezar a pedir ese direccionamiento al Espíritu Santo, que Él te revele, que te enseñe y que te dé la sabiduría para que puedas guiar a tus hijos, para que ellos también tengan un matrimonio saludable, sano en Cristo, y que no hay gozo, no hay nada más que alegre el corazón de los padres que ver a sus hijos en gran bendición. Creo en el nombre de Jesús que esta palabra es para los jóvenes hoy, y hoy os instruimos que no consulten el corazón para elegir esposa o esposo, más consulten el Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y que vive y opere en nosotros, Él guíe a la esposa, al esposo correcto del mismo sentido. Que el Espíritu Santo hoy les abrace, llene vuestros corazones de gozo, de alegría. Hoy es un día para alegrarnos en el Señor y decir, Señor Dios Todopoderoso, gracias por todo lo que nos has bendecido, nos has dado y lo que estamos por recibir el día de mañana. Bendito sea, vengan
a nosotros su reino y se cumpla su voluntad en las naciones.